evidentemente es una guerra multidimensional. No, lo más preocupante es la ignorancia que muestran los dirigentes actuales de los Estados Unidos con respecto a Cuba, ¿no? Es decir, Cuba es un país que ama la paz, que necesita la paz para vivir. Aquí habrá respuestas. La primera será la suya propia, la de Raúl, que es un hombre de combate. La izquierda boliviana tiene que encontrar un camino de unión, de unidad. No, eso evidentemente es una guerra multidimensional, ¿no? Es decir, hay una guerra económica abierta, una guerra que se ha intensificado en los últimos años hasta alcanzar el máximo posible, es decir, el bloqueo petrolero, que significa en la práctica un bloqueo naval, por una parte, pero al mismo tiempo hay una guerra mediática muy fuerte. Es decir, las redes sociales todo el tiempo difunden fake news, falsas noticias, tratan de manipular a la opinión pública interna, tratan también de convencer al pueblo norteamericano de que Cuba es una amenaza, lo cual se ha dicho muchas veces es un absurdo total, ¿no? Ser un país en una crisis económica, en una isla pequeña de 11 millones de habitantes, no puede ser una amenaza a una potencia como los Estados Unidos. Pero se intensifican todas las vías posibles, también, bueno, la guerra psicológica, ¿no? Eso lo valoramos como un preámbulo, como un posible preámbulo a una agresión militar. Simplemente se le hizo una acusación formal a nuestro líder histórico, Raúl Castro, que no tiene ninguna lógica, ¿no? Está fuera totalmente de ningún otro condicionamiento real que pueda justificar, pero que puede servir de pretexto para esa agresión. Los cubanos hemos vivido, hemos crecido bajo el bloqueo. Yo no he vivido ningún año de mi vida en condiciones, digamos, de libre comercio internacional con Cuba. Hay momentos en los que ese bloqueo se ha intensificado y este es un momento especialmente crítico y yo diría que peligroso. Pero estamos acostumbrados a existir, a reinventarnos, a buscar soluciones, a hallar también recursos en nuestra propia historia, que es una historia realmente de resistencia, de combate. Siendo un país pequeño, creo que pueden equivocarse mucho con nuestras dimensiones reales. Bueno, lo más preocupante es la ignorancia que muestran los dirigentes actuales de los Estados Unidos con respecto a Cuba, ¿no? Es decir, esa victoria fácil, entre comillas, ellos la ven muy clara porque piensan que se trataría simplemente de asustarnos o incluso de bombardear el país. No se dan cuenta que este es un país también diferente. Nosotros admiramos mucho a los iraníes, admiramos lo que han hecho. Nosotros probablemente no tenemos la misma capacidad defensiva en cuanto a armas se refiere, pero estamos dispuestos a luchar. Y para conquistar este país hay que entrar, hay que pisar suelo cubano. Y ahí puede complicarse la cosa para ellos. Es decir, esto no lo digo en son de bravuconería, ¿no? Es decir, como guapería, ¿no? Decimos los cubanos. No queremos la guerra, en absoluto. Es decir, Cuba es un país que ama la paz, que necesita la paz para vivir. Nosotros no fabricamos armas. La industria armamentista no nos produce ganancia alguna. Queremos la paz y queremos, incluso estamos dispuestos siempre. Lo que no se negocia es la independencia. Sabemos que en el mundo de hoy las normas que, digamos, se acordaron después de la Segunda Guerra Mundial han sido desechadas. Advierto que esas normas
tampoco funcionaban del todo para los países del tercer mundo. Eran normas que beneficiaban siempre a los poderosos. Eso lo dijo el propio primer ministro canadiense, ¿no? Pero eran normas, al fin y al cabo. Siempre hemos pedido, siempre hemos hablado de un nuevo orden internacional más justo. Pero lo que está sucediendo ahora es la ruptura total de normas, la ruptura total de ética, de relaciones, digamos, que mantengan cierto respeto hacia el otro, ¿no? Y la voracidad de un imperialismo en decadencia que prácticamente necesita como único recurso para sostenerse desatar guerras y ejercer la fuerza. El problema esencial es que la fuerza, ni siquiera la fuerza, ya funciona del todo para ese imperialismo. Y la eventual victoria de Irán puede conducir a un cambio en el mundo muy importante. Nosotros podemos ser víctimas de ese enfreno, podemos ser víctimas de la venganza que ellos necesitan para sostener el discurso, pero no vamos a ser víctimas fáciles. Vamos a pelear, y eso que lo sepan muy claramente, aunque está la prepotencia y la locura, que no sé si lo toman en cuenta ahora. A Raúl no lo van a encontrar, al menos no lo van a encontrar vivo, y no van a encontrar, no van a entrar simplemente como simples pacientes al territorio cubano. Es decir, aquí habrá respuesta. La primera será la suya propia, la de Raúl, que es un hombre de combate, un hombre con una historia extraordinaria, heroica, a lo largo de muchos años. Un hombre, por cierto, de 95 años, que cumple ahora el 3 de junio. Estamos hablando de un anciano, pero de un anciano que sabe defenderse y que tiene también quien lo defienda, ¿no? No solo sus escoltas, sino también el pueblo cubano. Raúl es uno de los líderes, digamos, que mantiene una cohesión en el pueblo cubano. No se trata simplemente de una persona con la que algunos estén a favor, otros en contra. Eso creo que es un error lo que han hecho. Estamos hablando de una acusación por que se le disparó, es decir, se derribaron dos avionetas que habían entrado al territorio cubano, ¿no? Habían violado la soberanía del país. ¿Cuántas personas Estados Unidos ha asesinado en el Caribe, en el Golfo, es decir, del otro lado, en el Océano Pacífico, en pequeñas lanchas, bajo el supuesto de que traían narcóticos, cuando en realidad no ha habido prueba alguna que lo verifique? En aguas internacionales, quiero decir. Todo es un discurso, una narrativa absolutamente cínica, absolutamente cínica. Yo insisto en esa idea. El peor, es decir, para nosotros sería un error terrible, porque, repito, morirían miles de cubanos. Y eso, ¿qué voy a decir? Esta es mi tierra, nos dolería mucho, sentiríamos mucho esa desgracia, que un país que ha durado durante tantos años con una sociedad donde ha promocionado la educación, la salud, que ha ayudado a otros países del mundo, ahora tiene que enfrentar esta coyuntura extraordinariamente difícil. Pero es importante una y otra vez advertirles a ellos que no vienen a pasear a Cuba, que no van a entrar en este país a llevarse a sus líderes, a sencillamente tomar el poder. Aquí no viene a tomar el poder nadie. Entonces, eso es importante decirlo. Ellos no lo van a escuchar quizás, o sí. Yo sé que en el Pentágono hay personas inteligentes que perfectamente lo que significa Cuba, que saben perfectamente cómo esos 32 cubanos en Caracas defendieron sus ideales, porque no solo defendían a un hombre, no solo defendían a una revolución en Venezuela, estaban defendiendo ideales que eran ideales compartidos con Cuba, y de alguna manera por eso mismo estaban también defendiendo a Cuba.
y esas 32 personas se inmolaron y causaron algunos pequeños estragos que el Pentágono, el gobierno norteamericano, no ha revelado aún. Eso es una realidad, eso lo saben ellos, Imagínense, vamos a potenciar eso en todo un pueblo, toda una población. Yo creo que es una advertencia que hay que reiterar una y otra vez. Cuba quiere la paz, pero ellos no quieren el diálogo. No quieren el diálogo, sencillamente están burlándose, usan esa palabra, pero se burlan de esa palabra, porque no puede haber diálogo cuando la persona que viene a dialogar lo que nos está pidiendo a cambio es nuestra propia cabeza. Es decir, ¿de qué estás hablando? No es decir, bueno, ven a tomarla, ven, ven a tomarla, ¿no? Es decir, hay un problema esencial, y es que Trump necesita, es decir, Marco Rubio que además pretende postularse en algún momento para la presidencia, necesitan una victoria. Y una victoria para ellos significa todo o nada. Todo o nada. Significa derribar al gobierno que lleva 67 años en el poder y que ningún otro presidente ha podido americano ha podido derribar. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ha respaldado ese gobierno, porque hay un pueblo que es protagonista de esta revolución. Entonces ellos quieren o todo o nada, y nosotros no vamos a negociar la independencia, no vamos a negociar la soberanía, no vamos a negociar el sistema político cubano. Conversamos, sí, claro que podemos conversar de igual a igual, pero eso no es lo que ellos quieren. Se trata de un plan que trasciende a un solo país, ¿no? Hemos visto lo que sucede en estos momentos en Irán, donde realmente han fracasado en sus intentos. Vemos con tristeza, con dolor, con rabia el genocidio que se está cometiendo en Palestina, la invasión al Líbano, los ataques indiscriminados al Líbano. Pero en América Latina, Estados Unidos cree que tiene un patio trasero que le pertenece por geografía, ¿no? Su vieja doctrina que declaraba que América Latina para los americanos, vamos a decir lo mejor, para los norteamericanos, ¿no? Y Bolivia, este nuevo gobierno boliviano, es uno de los miembros de lo que ellos llaman el escudo de las Américas, que fueron al llamado de Trump, fueron a Washington, a Estados Unidos, a reunirse para establecer una especie de cruzada anticomunista, una cruzada antinacionalista, antiprogresista en América Latina, que liquidara de una vez, piensan ellos que eso es posible, a los procesos revolucionarios, a los pueblos insurgentes de nuestro continente. En el caso de Bolivia, hay que decir que Bolivia tiene una larga tradición de luchas. Bolivia, desde la revolución de 1952, ha dado muestras de una energía extraordinaria en su pueblo para defender sus derechos. Hablamos de un Estado multinacional que tiene una gran mayoría de su población es de pueblos originarios, ¿no? Y que está acostumbrada a pelear, a luchar por sus derechos. Este presidente llegó creyendo que podía avanzar más en su camino neoliberal, destruyendo todo lo que existía hasta ese momento. Ocurrieron otras cosas también, como por ejemplo la adulteración de la gasolina que se vendía, el alza al doble de precio de la gasolina en un país donde todo se mueve por carretera, no hay otra vía de transporte. Y eso ha provocado la ira, el aumento de las protestas, ¿no? Hasta el extremo de que hoy el pueblo está en las calles, ¿no? Está en las calles y está provocando una especie de paro nacional. No es posible transitar por las carreteras, etc. Desde luego, esto conllevará también
medidas por parte de Trump. La primera de ellas es condenar, llevar a los tribunales, digamos, al menos online, ¿no? Sin su presencia, a Evo Morales, que no es exactamente el líder de toda esta insurrección. Yo creo que Evo Morales es también el líder de un segmento, ¿no?, de estas protestas, pero que lo trasciende. Realmente es una protesta mucho más amplia, una protesta que no tiene un núcleo, que organice y que les va a ser muy difícil realmente condenando a un individuo, que además no será tampoco sencilla su captura, parar estas protestas, ¿no? Yo creo que el gobierno americano y el gobierno de Trump y el señor Paz, que por cierto es descendiente de un hombre que fue de izquierda, pero bueno, eso sucede mucho en la historia, yo creo que ellos van a terminar usando la fuerza bruta del ejército. Y eso puede ser muy peligroso también, puede ser suicida para el propio gobierno boliviano. Tenemos que esperar a ver cómo transcurren los hechos. No hay, repito, y eso es el factor, digamos, más negativo, no existe un núcleo director, digamos, una jefatura colectiva de estas protestas, sino que cada organización tiene la suya. Eso es un tema que la izquierda tiene que superar. Pero el pueblo está decidido a ir hasta el final. Veremos qué pasa. Sin duda alguna, Evo Morales es un líder, una persona con carisma, con una trayectoria histórica que lo avala, con un pliego, la presidencia de Bolivia, que fue de crecimiento económico incluso y de justicia social. Creo que el MAS, que es el movimiento por eso, el socialismo, ¿no?, que era el partido de Evo, cometió algunos errores que llevaron a que se produjera el fracaso en las elecciones pasadas, ¿no? Entre eso, el más importante de todos, porque hubo problemas económicos en el gobierno de Arce, pero el más importante, en mi opinión, fue la desunión de los líderes históricos de ese país. Fue el hecho de que no consiguieran una candidatura única, que no consiguieran el respaldo de todo el movimiento de izquierda, ¿no?, que podía haber llegado al poder, porque realmente Paz llega con una minoría, es decir, pudo haber perfectamente habido una continuidad, ¿no?, del gobierno de izquierda en ese país. Ese es un factor real. Sobre Evo Morales pesan ahora algunas limitantes legales. Primero, si no hay un gobierno que las levante, él tiene una provisión jurídica para postularse como presidente. Los Estados Unidos están fabricándole también un expediente para condenarlo, ¿no?, que puede ser por cualquier cosa, ya estamos acostumbrados. Realmente a cualquiera le fabrican un expediente y se inventan cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en Bolivia, donde el cultivo de la coca es tan amplio, pero que además es milenario, es centenario, es un cultivo que tiene usos medicinales, que no es solamente como se quiere hacer ver la base de la cocaína o el narcotráfico. Y entonces, por supuesto, eso lo defendió mucho Evo en su momento, porque era también la manera de sobrevivir de una gran cantidad de personas en el campesinado, pero quizás lo quieran ahora asociar al narcotráfico. Estamos acostumbrados a ese tipo de acción por parte de los Estados Unidos. No se trata solo del liderazgo de una persona. Yo quiero insistir en eso. Yo quiero insistir en el hecho de que Bolivia tiene que encontrar un camino, la izquierda boliviana tiene que encontrar un camino de unión, de unidad, donde el líder que aparezca o el líder que sea factible puede imponerse, y yo creo que tendría grandes posibilidades si esa unidad se conforma, si
no existe una intervención directa norteamericana, si se logra deponer al presidente Paz, que realmente ha puesto a Bolivia en una situación crítica, con medidas neoliberales y con acciones que iban en contra de todo lo que él había prometido cuando se postuló a la presidencia.